muiñeira, a muller do meu irmán. Ai la lelo, la lelo, la lelo, ai la lelo, la lelo, ai la la lelo. Voy a presentar un poco a Joan, porque nadie tiene la obligación de conocer a todo el mundo, ¿verdad? Joan Abeleira es lo que diríamos un artista más o menos completo. Y digo que es un artista completo porque, como habéis visto, canta, escribe poesía, es poeta, ha escrito teatro, ha hecho teatro, después guiones de cine, guiones televisivos, ¿verdad? Ha hecho collage también, es decir, que tiene una vertiente así como muy plural, ¿verdad? Agora que te axudaba, mándame a servir o rei. Ai la lelo, la lelo, la lelo, ai la lelo, la lelo. O por la necesidad del poeta de autoexplicarse y de darse cobertura moral. Como le dije a Joan hace unos días, exaltado por lo que iba leyendo, ha escrito algunos de los mejores poemas de amor que yo haya leído últimamente. Poemas de amor desde la grieta, desde la experiencia cauterizada pero no cicatrizada, desde la aceptación del dolor, de la turbación, de la incomprensión. También desde la imposibilidad del amor, aunque se ame. Porque a veces la persona amada guarda en sus entrañas una tremenda caja de Pandora, en palabras del poeta. El arca de tus espectros, tu caja de Pandora, era el cubil de un calvario. Y así el amor acaba enfermando y enfermándonos. Llegados a este punto, creo que convendremos que la experiencia amorosa que merece ser contada nunca es fácilmente narrable, ni reductible a un decir. Mis abuelos además eran anarquistas y esta ciudad tiene un pasado anarquista importantísimo, uno de los más importantes del mundo, yo creo. Y entonces, bueno, no sé, cuando vengo a Cataluña me siento como en casa y creo que mi abuelo se emocionaría mucho de saber que estoy en Barcelona. Voy a empezar con unos poemas. En realidad el libro, lo dijo ya Esteban, sí que tiene como el modelo un poco del libro está dentro del surrealismo, porque no todos los textos que hay son poemas. Hay incluso una pequeña obra de teatro, hay sueños, hay fragmentos de diarios, o sea que es un libro concebido un poco a la manera surrealista, yo que sé, como el ombligo de los limbos de Artaud, ¿no? O el propio Breton, el primer libro de poemas de Breton empieza con 2 sueños. Entonces, de alguna manera, mi querencia por el surrealismo está también volcado, como dijo Esteban, no tanto en los recursos estilísticos, aunque hay poemas que surgieron también en el entresueño, hay varios poemas que surgieron en el entresueño, en la Duerme Vela, incluso hay poemas automáticos, pero es más en la concepción del libro, ¿no? Y también hay poemas más bien de índole narrativa, ¿no? Voy a empezar leyendo en galego uno de los poemas, pero luego lo leeré en castellano. Igual ca un becerro cando se lle ven as patas. Ás 4 ou ás 5 da mañá, un frío exterminador, o teu pai a tirarme do leito. A vaca vai parir, moi cedo demais para calquera veterinario. O teu irmão non estaba, daquela era eu, o outro home da casa. A vaca está na propia. O vello meteu as maos na vulva dilatada inmensa, os meus ollos apampados perante a boca da noite a golsar o seu sol, remexendo no útero, achou os pezuños anoou os 2 cabos e torra, torra, torra forte, carallo! Mas canto hai que turrare para non desmembrar un xato, para non esgazar unha vaca? Torra forte, carallo! E eu turrei como non o fixer no parto da miña filla. Turrei, ata botar os bofes e, de súpeto,
igual que a un becerro, tras asomar las patas, vin sair callo a callo cada un dos teus poemas mesturados coa placenta, cos fianchos de sangue na fervenza do años que me calou xusto arriba dos testículos. Y en castelán seguro que entendisteis casi todo, pero igual que un becerro cuando se le ven las patas. Las 4 o las 5 de la mañana, un frío exterminador, tu padre sacándome de la cama. La vaca va a parir. Muy temprano, demasiado temprano para cualquier veterinario. Tu hermano no estaba, así que era yo el otro hombre de la casa. La vaca está a punto. El viejo metió las manos en la vulva dilatada, inmensa, a mis ojos pasmados ante la boca de la noche vomitando su sol. Rebuscando en el útero, encontró las pezuñas, anudó los dos cabos y ¡tira, tira, tira fuerte, carajo! Pero ¿cuánto hay que tirar para no desmembrar un becerro, para no desgarrar una vaca? ¡Tira fuerte, carajo! Y yo tiré como no lo había hecho en el parto de mi hija. Tiré hasta sudar la hiel y, de golpe, igual que un becerro tras asomar las patas, vi salir cuajo a cuajo cada uno de tus poemas entreverados con la placenta, con las hilachas de sangre en la cascada de lamnios que me caló justo encima de los testículos.